Necesito un marido falso, le dijo Catalina Herrera Salinas al vaquero, que revisaba los documentos junto al tractor rojo, su voz temblando con una desesperación que jamás había sentido. Mateo Vázquez levantó la vista de los papeles del rancho, sus ojos oscuros estudiando a la mujer elegante que acababa de aparecer en su mundo de tierra y sudor. La heredera de la ciudad llevaba una blusa anudada y falda de mezclilla que gritaba dinero, pero su expresión era de puro pánico. «Tengo 28 días para casarme o pierdo todo», continuó Catalina, gesticulando hacia las vastas tierras de Rancho San Rafael. «Mi abuelo puso una cláusula matrimonial en el testamento. Si no me caso, mi primo Rodrigo hereda el rancho y lo venderá a desarrolladores que destruirán todo esto». Mateo dobló los documentos lentamente, su mandíbula tensa. Había dedicado 5 años a convertir estas tierras en una operación orgánica próspera, y ahora esta princesa de la capital le ofrecía un trato imposible. «¿Y qué gano yo con este circo?», preguntó cruzando los brazos. «Te vendo la mitad del rancho después de heredar», respondió ella sin dudar. «Precio justo. Podrás ser dueño de la tierra que amas en lugar de solo trabajarla». El Golden Retriever de Mateo se acercó a olfatear a la extraña, y algo en la gentileza con que ella acarició al animal lo sorprendió. Tal vez había más en esta mujer de lo que aparentaba. «Matrimonio falso», murmuró él probando las palabras. «¿Por cuánto tiempo?» «Solo hasta que confirmen la herencia. 3 meses máximo». Mateo miró hacia los campos que había sudado para proteger, luego a la mujer desesperada que le ofrecía sus sueños en bandeja de plata. «Acepto», dijo finalmente. «Pero esto es puramente negocio, señorita, nada personal». Catalina extendió su mano para sellar el trato, y cuando sus dedos se tocaron, una chispa eléctrica los sorprendió a ambos. La chispa eléctrica que sintieron al tocarse los dejó a ambos inmóviles por un momento que se sintió eterno. Catalina retiró su mano rápidamente, como si se hubiera quemado mientras Mateo la observaba con una expresión indescifrable. «Entonces está decidido», murmuró ella, tratando de ignorar el cosquilleo que aún sentía en los dedos. «Nos casamos mañana». «¿Mañana?» Mateo se irguió sorprendido. «¿No crees que es muy apresurado?» «Cada día cuenta», respondió Catalina sacando su teléfono. «Ya tengo 27 días perdidos. Mi abogado dice que necesitamos al menos 3 semanas casados para que parezca legítimo cuando se abra el testamento». El Golden Retriever se acostó a los pies de Mateo, como si sintiera la tensión en el aire. Las cigarras cantaban en la distancia, y el sol comenzaba a ponerse sobre los campos dorados del rancho. «Hay algo que debes saber», dijo Mateo, pasándose una mano por el cabello. «Tu primo Rodrigo ya estuvo aquí esta semana. Anda preguntando a los trabajadores sobre las finanzas del rancho, como si ya fuera el dueño». Catalina sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto gastamos? ¿Si hay deudas pendientes? También habló con algunos compradores potenciales. Vi las tarjetas que dejó. Desarrolladores de fraccionamientos de lujo. La furia se encendió en el pecho de Catalina. Rodrigo no solo estaba esperando que fallara, sino que ya estaba preparando la venta de la tierra que su abuelo había amado toda su vida. «Ese maldito», susurró entre dientes. «No puede hacer eso. Técnicamente todavía no ha heredado nada». «Técnicamente», repitió Mateo con una sonrisa amarga. «Pero los ricos como ustedes tienen sus propias reglas, ¿no es así?» Catalina lo miró fijamente, sintiendo el peso del desprecio en su voz. «No todos somos iguales, vaquero. Si lo fuéramos, no estaría aquí pidiéndote ayuda». «Touché», admitió él, y por primera vez Catalina vio un destello de respeto en sus ojos. «Pero necesito saber una cosa. ¿Por qué yo? Seguramente conoces a docenas de hombres dispuestos a casarse contigo por dinero». La pregunta la tomó desprevenida. Catalina había esperado muchas cosas, pero no esa honestidad tan directa. «Porque», comenzó luchando por encontrar las palabras correctas, «porque cuando te vi defendiendo a tus trabajadores de los recortes de Rodrigo, vi algo que no he visto en mi mundo. Alguien que pelea por lo correcto, no por lo conveniente». Mateo la estudió en silencio, y Catalina sintió como si pudiera ver a través de todas sus defensas. «Además», añadió ella tratando de recuperar su compostura empresarial, «necesito a alguien que entienda esta tierra,
que la valore. Cuando herede, voy a necesitar un socio que sepa lo que hace. ¿Socio?, preguntó Mateo alzando una ceja. Creí que habíamos dicho que era solo temporal. El matrimonio es temporal, aclaró Catalina rápidamente. Pero el negocio, bueno, eso podríamos discutirlo después. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. El perro se había quedado dormido, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo morado del atardecer. «Tengo una condición», dijo Mateo finalmente. «Dime, durante estos 3 meses el rancho se maneja como yo digo. Nada de cambios sin consultarme, nada de decisiones ejecutivas de ciudad. Esta tierra tiene su propio ritmo, y si vamos a hacer esto creíble, necesitas entenderlo». Catalina sintió un impulso inmediato de protestar. En su mundo, ella tomaba las decisiones, pero algo en la mirada seria de Mateo la detuvo. «De acuerdo», aceptó, «pero yo también tengo condiciones. Te escucho. Primero, nada de romance real. Esto es estrictamente profesional. Segundo, después del matrimonio, firmamos un contrato de sociedad para la venta de la tierra. Y tercero», vaciló un momento, «necesitamos vivir juntos para que parezca auténtico». La última condición flotó en el aire entre ellos como una bomba de tiempo. Mateo se quedó callado por tanto tiempo que Catalina comenzó a preguntarse si había arruinado todo. «¿Vivir juntos?», repitió él lentamente. «En la casa principal del rancho», se apresuró a aclarar, «hay suficientes habitaciones para que mantengamos nuestros espacios. Solo para las apariencias». Mateo asintió lentamente, pero Catalina notó la tensión en sus hombros. «Está bien, pero si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Nada de actuación a medias. Si alguien pregunta, somos una pareja real que se enamoró y decidió casarse rápido». «Entendido», dijo Catalina extendiéndole la mano otra vez. «Trato». Esta vez, cuando sus manos se tocaron, ambos estaban preparados para la chispa, pero eso no la hizo menos intensa. «Trato», confirmó Mateo, estrechando su mano con firmeza. «Nos vemos mañana en el juzgado, futura esposa». Mientras Catalina caminaba de regreso a su auto rentado, sintió una mezcla extraña de alivio y nerviosismo. Había conseguido lo que necesitaba, pero algo le decía que acababa de meterse en algo mucho más complicado de lo que había planeado. Al voltear una última vez, vio a Mateo aún parado junto al tractor, observándola alejarse. Incluso a la distancia, pudo sentir el peso de su mirada. Mañana se convertiría en la señora Vázquez. La pregunta era, ¿qué más se convertiría en el proceso? El juzgado de Guadalajara olía a desinfectante y papeles viejos cuando Catalina llegó a las 9 de la mañana, vestida con un traje sastre color crema que había comprado de emergencia la noche anterior. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba los documentos por 10ª vez. Mateo ya estaba esperando en el pasillo, irreconocible. Había cambiado sus jeans desgastados por un traje azul marino que resaltaba sus ojos oscuros y se había recortado la barba. Catalina sintió un vuelco extraño en el estómago al verlo. «Buenos días, futura esposa», dijo él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Lista para el gran día?» «Tan lista como se puede estar para una farsa», murmuró ella, ajustándose el collar nerviosamente. «Cuidado con esas palabras», le advirtió Mateo en voz baja. «Desde ahora, esto es real. Incluso aquí». Tenía razón. Catalina respiró profundo y le devolvió la sonrisa, esta vez más genuina. «Tienes razón. Buenos días, mi amor». Las palabras se sintieron extrañas en su boca, pero no desagradables. El juez García era un hombre mayor con lentes gruesos que revisó sus documentos con meticulosidad exasperante. Todo marchaba según el plan hasta que su secretaria se asomó por la puerta. «Disculpe, señor juez», dijo la mujer. «Hay un caballero aquí que dice ser primo de la novia y quiere servir como testigo». Catalina sintió que el mundo se detenía. Mateo le apretó la mano instintivamente y ella agradeció el gesto más de lo que esperaba. «Rodrigo», susurró entre dientes. Su primo entró a la oficina con esa sonrisa encantadora que había perfeccionado desde la infancia, vestido con un traje gris que probablemente costaba más que el salario mensual de Mateo. Traía consigo a un hombre delgado con una cámara colgando del cuello. «Prima querida», exclamó Rodrigo abriendo los brazos, «¿cómo no me dijiste de esta maravillosa noticia?
Cuando me enteré por casualidad, tuve que venir a ser testigo de tu felicidad. Catalina se forzó a sonreír mientras recibía el abrazo de su primo, pero por dentro estaba en pánico total. ¿Cómo se había enterado tan rápido? Rodrigo, qué sorpresa, logró decir. Te presento a mi prometido, Mateo Vázquez. Los dos hombres se midieron con la mirada mientras se daban la mano. Rodrigo apretó un poco más fuerte de lo necesario, y Mateo no retrocedió ni un milímetro. Así que tú eres el afortunado, dijo Rodrigo con falsa cordialidad. Debo admitir que me sorprende. Catalina siempre prefirió a hombres más urbanos. A veces uno se sorprende de lo que puede encontrar cuando se aleja de la ciudad, respondió Mateo con calma, pasando un brazo protector alrededor de la cintura de Catalina. El juez carraspeó interrumpiendo la tensión. Bueno, si están listos, procedamos con la ceremonia. Lo que siguió fue un torbellino de palabras formales y firmas. Catalina apenas pudo concentrarse en las preguntas del juez, demasiado consciente de la presencia de Rodrigo y su cámara, que no dejaba de tomar fotos para el recuerdo familiar. ¿Acepta usted, Catalina Herrera Salinas, tomar como esposo a Mateo Vázquez?, preguntó el juez. Sí, acepto, respondió ella, sorprendiéndose de lo firme que sonó su voz. ¿Y usted, Mateo Vázquez, acepta tomar como esposa a Catalina Herrera Salinas? Mateo la miró directamente a los ojos, y por un momento, Catalina olvidó que todo era actuación. Sí, acepto. Por el poder que me confiere el Estado de Jalisco, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. El momento que Catalina había temido llegó finalmente. Mateo se acercó lentamente, sus manos encontrando su rostro con una ternura que la desarmó completamente. Cuando sus labios se tocaron, fue como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. El beso se suponía que sería breve, ceremonial, pero se extendió por segundos que se sintieron como horas, y cuando finalmente se separaron, Catalina tuvo que recordarse respirar. Los aplausos de Rodrigo y el secretario del juzgado sonaban lejanos. Todo lo que Catalina podía ver eran los ojos de Mateo, que reflejaban la misma confusión que ella sentía. «Felicidades a los novios», dijo Rodrigo rompiendo el hechizo. «Debo decir que se ven muy convincentes juntos». Algo en su tono hizo que Catalina se pusiera alerta. Conocía a su primo lo suficiente para saber cuándo tramaba algo. «Gracias, Rodrigo», respondió Mateo manteniendo un brazo alrededor de Catalina. «Significa mucho que hayas venido». «Oh, no me lo perdería por nada del mundo», sonrió Rodrigo. «De hecho, tengo una pequeña sorpresa para ustedes». Sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó al juez. Como familiar cercano de la novia, me tomé la libertad de solicitar una verificación especial del matrimonio. Solo para asegurarme de que todo esté en orden legal, por supuesto. El juez abrió el sobre y frunció el ceño mientras leía. Interesante. Según este documento, debo verificar que el matrimonio es genuino y no una unión de conveniencia. Los recién casados deberán vivir juntos por 30 días consecutivos y habrá inspecciones sorpresa para confirmar la autenticidad de la relación. Catalina sintió que se le iba la sangre de la cara. Rodrigo les había tendido una trampa perfecta. ¿Problema con eso?, preguntó Rodrigo con inocencia fingida. Estoy seguro de que dos personas tan enamoradas no tendrán inconveniente en demostrar su felicidad matrimonial. Mateo apretó la mandíbula, pero mantuvo la compostura. Por supuesto que no. De hecho, ya habíamos planeado mudarnos juntos hoy mismo. Perfecto, dijo el juez sellando los documentos. Las inspecciones comenzarán la próxima semana. Felicidades nuevamente. Cuando salieron del juzgado, Rodrigo los siguió hasta el estacionamiento, con una sonrisa de satisfacción que no se molestó en ocultar. «Bueno, primos, los dejo en su luna de miel», dijo subiendo a su BMW. «Nos vemos muy pronto en el rancho. Tengo entendido que las inspecciones pueden ser bastante íntimas». Se alejó riéndose, dejando a Catalina y Mateo parados junto al auto de ella, procesando lo que acababa de pasar. «Bien», dijo Mateo finalmente. «Parece que nuestro matrimonio falso acaba de volverse mucho más real». Catalina lo miró, aún sintiendo el eco de su beso en los labios. «¿Qué vamos a hacer?». Mateo sonrió, pero esta vez había algo peligroso en su expresión. «Vamos a darle a tu primo exactamente lo que quiere ver. Un matrimonio tan convincente
que no pueda encontrar ni una grieta. ¿Y si las inspecciones? Entonces seremos el matrimonio más enamorado que haya visto Jalisco, la interrumpió Mateo tomando su mano. Empezando ahora mismo. La besó otra vez, esta vez en plena calle, y Catalina se dio cuenta de que ya no estaba segura de dónde terminaba la actuación y dónde comenzaba algo mucho más peligroso. La casa principal del rancho San Rafael era más grande de lo que Catalina recordaba de sus visitas de niña. 2 pisos de adobe y madera, con un amplio porche que daba vista a los campos ondulantes y las montañas lejanas. Mateo estacionó su camioneta junto al auto rentado de ella y bajó sus maletas sin decir palabra. «Bienvenida a tu nuevo hogar, esposa», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, cargando el equipaje hacia la entrada. Catalina lo siguió, notando cómo sus botas resonaban en los pisos de baldosa mexicana. La casa tenía un aire rústico pero elegante, con vigas de madera en el techo y muebles que claramente habían sido hechos a mano. Era hermoso, pero también se sentía profundamente masculino. «Tu abuelo tenía buen gusto», comentó Mateo, notando su expresión. «Remodeló todo esto hace 10 años, pero respetando el estilo original». «No sabía que lo conocías tan bien», dijo Catalina, tocando una fotografía enmarcada donde reconoció a su abuelo junto a un Mateo más joven. «Don Eduardo me contrató cuando tenía 29 años. Me enseñó todo sobre agricultura sustentable». Su voz se suavizó. Era un buen hombre. Por primera vez desde la muerte de su abuelo, Catalina sintió que alguien más entendía la pérdida. En su mundo de la Ciudad de México, todos habían ofrecido condolencias educadas pero vacías. «Te va a extrañar», murmuró ella. «Ya lo extraño», admitió Mateo, pero él habría querido que la tierra siguiera en buenas manos. El momento íntimo se rompió cuando sonó el timbre de la puerta. Mateo y Catalina se miraron con alarma. «¿Tan pronto?», susurró ella. Mateo se asomó por la ventana y suspiró aliviado. «Es doña Carmen, la vecina. Probablemente trae comida de bienvenida». Abrieron la puerta para encontrar a una mujer mayor con una sonrisa radiante y una cacerola humeante en las manos. «¡Mateo!», exclamó doña Carmen. «Cuando me enteré de que te habías casado, no lo podía creer, y tú debes ser la esposa. ¡Qué hermosa eres, mija!». Antes de que Catalina pudiera reaccionar, la mujer la envolvió en un abrazo maternal que olía a canela y vainilla. «Doña Carmen, le presento a mi esposa, Catalina», dijo Mateo, su voz llena de un orgullo que sonaba sorprendentemente genuino. «Ay, qué romántico», suspiró la señora. «Una boda por sorpresa. El amor verdadero no puede esperar, ¿verdad?». Catalina sintió el pánico subir por su garganta, pero Mateo le pasó un brazo por la cintura y la acercó a él. «Cuando conoces a la persona correcta, lo sabes inmediatamente», dijo mirando a Catalina con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «¿Y cómo se conocieron?», preguntó doña Carmen con curiosidad genuina. Catalina abrió la boca sin saber qué decir, pero Mateo se adelantó. «Catalina vino a revisar unas cosas del rancho después de que murió don Eduardo. La vi discutir con uno de los trabajadores sobre los horarios de riego, y me di cuenta de que entendía más sobre esta tierra de lo que esperaba. Era una mentira preciosa, mezclada con suficiente verdad para sonar creíble. Catalina se sorprendió de lo fácil que era seguirle el juego. Y él me mostró los invernaderos de hierbas orgánicas», añadió ella. «Nunca había conocido a alguien tan apasionado por hacer crecer cosas». Doña Carmen se llevó las manos al corazón. «¡Qué hermoso! El amor florece donde menos lo esperas». Después de que la vecina se fue, dejándole suficiente comida para una semana, Catalina y Mateo se quedaron solos en la cocina, procesando lo que acababa de pasar. «Eres buen actor», le dijo Catalina, sirviendo el estofado que había traído doña Carmen. «Tú también», respondió él. «Casi me convences de que realmente sabías algo sobre sistemas de riego». Se sentaron a comer en un silencio cómodo, pero Catalina no podía dejar de notar los pequeños detalles domésticos, cómo Mateo le sirvió agua sin que se la pidiera, cómo conocía exactamente dónde estaban los platos, cómo se veía natural en esta cocina que claramente había sido suya mucho antes de que ella llegara. «¿Vivías aquí antes?», preguntó ella. «Tengo una casa pequeña cerca de los establos», explicó Mateo,
pero don Eduardo me invitaba a cenar aquí seguido. Decía que una casa tan grande necesitaba risas para no sentirse vacía. Catalina sintió una punzada extraña en el pecho. Su abuelo había encontrado en Mateo la compañía familiar que ella nunca había podido darle. «Lamento no haber venido más seguido», dijo en voz baja. Mateo la estudió por un momento. Él entendía que tenías tu propia vida en la ciudad. Siempre hablaba de lo orgulloso que estaba de tus logros profesionales. ¿En serio? Presumía de ti como si fueras su propia hija. Tenía recortes de todas las entrevistas que diste en revistas de negocios. La revelación la golpeó como un puñetazo. Todo este tiempo había pensado que decepcionaba a su abuelo por no compartir su amor por la tierra, pero él había estado presumiendo de ella a sus espaldas. «No sabía eso», murmuró, sintiendo los ojos húmedos. «Había muchas cosas que no sabías sobre don Eduardo», dijo Mateo suavemente. «Pero que te dejara el rancho, eso no me sorprendió para nada». Después de cenar llegó el momento incómodo de discutir los arreglos para dormir. La casa tenía 4 habitaciones, pero para que su matrimonio pareciera real, necesitaban al menos dar la impresión de compartir una. «La habitación principal tiene un sofá grande», ofreció Mateo. «Yo puedo dormir ahí». «No seas ridículo», protestó Catalina. «Es tu casa tanto como mía ahora. Podemos ser adultos al respecto». Pero cuando subieron juntos las escaleras, la realidad de la situación los golpeó. La habitación principal era hermosa, con una cama king size y ventanas que daban al jardín, pero definitivamente diseñada para una pareja. «Esto es más raro de lo que pensé», admitió Catalina mirando la cama como si fuera a morderla. «Sobreviviremos», dijo Mateo, pero ella notó que él también evitaba mirar directamente la cama. «Tengo trabajo temprano mañana. Puedo cambiarme en el baño». «Claro, yo haré lo mismo». Esa noche, acostados en extremos opuestos de la cama gigante, ambos fingían dormir mientras procesaban los eventos del día. Catalina era dolorosamente consciente de cada movimiento de Mateo, de su respiración, del calor que irradiaba a pesar de la distancia entre ellos. «Catalina», susurró él en la oscuridad. «Sí, sobre el beso de hoy». Su corazón se aceleró. «¿Qué hay con él? Solo quería asegurarme de que no te incomodó». «Sé que no era parte del trato original». Catalina se quedó callada por un momento, recordando la intensidad de ese momento en el juzgado. «No me incomodó», dijo finalmente. «Fue convincente». «Bien», murmuró él, «porque probablemente tendremos que hacerlo de nuevo». «Probablemente», acordó ella, su voz apenas un susurro. El silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Catalina se quedó despierta mucho tiempo después de que la respiración de Mateo se volviera profunda y regular, preguntándose cómo un matrimonio que se suponía era puramente profesional se sentía cada hora más peligrosamente real. Afuera, el viento nocturno susurraba entre los árboles, y por primera vez en años Catalina se durmió con el sonido del campo en lugar del tráfico de la ciudad. Catalina despertó con el sonido de la ducha corriendo y el aroma del café recién hecho flotando desde la cocina. Por un momento, desorientada por el entorno desconocido, se sintió como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Luego recordó, ahora era la señora Vázquez. Se vistió rápidamente con jeans y una blusa de algodón, mucho más práctica que su usual guardarropa de oficina, y bajó a encontrar una nota de Mateo junto a una taza de café caliente. Revisando los campos del norte. «Regreso al mediodía. Tu teléfono sonó 3 veces, Rodrigo». «Shem». Catalina sintió un nudo en el estómago. Marcó el número de su primo preparándose para lo peor. «Prima querida». La voz melosa de Rodrigo la hizo estremecer. «¿Cómo fue la primera noche de casada?» «Muy bien, gracias», respondió con la mayor naturalidad posible. «Mateo ya está trabajando. Este rancho no se maneja solo». «Qué dedicado. Espero que tengas tiempo para una visita familiar hoy. Tengo algunos papeles que revisar contigo sobre la herencia del abuelo». Catalina apretó el teléfono con más fuerza. «¿Qué tipo de papeles?» «Nada importante. Solo algunas cuentas pendientes que encontré. Te veo a las 2». La línea se cortó antes de que pudiera protestar. Catalina se quedó mirando el teléfono.
sintiendo que Rodrigo tramaba algo más que una simple visita familiar. Decidió usar el tiempo para explorar la casa que ahora era suya. En el estudio de su abuelo encontró cajas llenas de documentos del rancho que nunca había visto. Estados financieros, contratos con distribuidores, reportes de producción, todo meticulosamente organizado y actualizado hasta pocas semanas antes de su muerte. Lo que la sorprendió fue descubrir que el rancho no solo era rentable, sino extraordinariamente exitoso. Sus productos orgánicos se vendían a restaurantes de alta gama en Guadalajara y Puerto Vallarta, y había una lista de espera de compradores potenciales. ¿Encontraste algo interesante? La voz de Mateo la hizo saltar. Estaba en la puerta del estudio, con el cabello revuelto por el viento y las botas polvorientas. No sabía que el rancho fuera tan próspero, dijo ella, mostrándole los documentos. Estos números son impresionantes. Mateo se acercó, y Catalina se encontró muy consciente de su proximidad cuando se inclinó sobre el escritorio para revisar los papeles. Tu abuelo tenía visión para los negocios, explicó. Vio el potencial del mercado orgánico antes que nadie en la región, pero el verdadero crecimiento comenzó hace 3 años, cuando implementamos el nuevo sistema de rotación de cultivos. ¿Implementamos?, preguntó Catalina alzando una ceja. Mateo se sonrojó ligeramente. Bueno, yo sugerí algunas mejoras, y don Eduardo tuvo la generosidad de escucharme. Catalina estudió los reportes más recientes, aplicando su experiencia en análisis de mercado. Esto no son solo algunas mejoras, Mateo. Revolucionaste completamente la operación. ¿Por qué no me dijiste que eras prácticamente socio de mi abuelo? Porque no era socio, respondió él endureciendo la voz. Era un empleado. Tu abuelo me pagaba bien, pero la tierra nunca fue mía. Había algo más en su tono, algo que Catalina no pudo identificar. Antes de que pudiera presionar más, sonó el timbre de la puerta. Debe ser Rodrigo, murmuró ella guardando los documentos rápidamente. Abrieron la puerta juntos, presentando un frente unido. Rodrigo llegaba con su sonrisa habitual y un maletín de cuero, pero Catalina notó algo diferente en sus ojos, una satisfacción maliciosa que la puso en alerta máxima. «¡Tortolitos!», exclamó, dándoles besos en las mejillas. «Espero no interrumpir nada íntimo». «Para nada», dijo Mateo con calma. «Catalina me estaba mostrando algunos documentos del rancho. Está aprendiendo rápido». «¡Qué encantador!», sonrió Rodrigo. «De hecho, tengo algunos documentos propios que mostrarles». Se sentaron en la sala, y Rodrigo abrió su maletín con deliberada lentitud, como un mago preparando su truco final. «Encontré algo muy interesante en los archivos del abuelo», dijo, sacando una carpeta. «Parece que nuestro querido Mateo ha estado ocupado». Le entregó la carpeta a Catalina. Dentro había escrituras de propiedad, todas con el nombre de Mateo Vázquez. Parcelas de tierra colindantes con el rancho, compradas durante los últimos 5 años. Catalina sintió como si le hubieran echado agua fría. «¿Qué es esto? ¿Tu flamante esposo no te contó sobre sus inversiones inmobiliarias?», preguntó Rodrigo con falsa sorpresa. «Ha estado comprando tierra alrededor del rancho. Muy estratégico, considerando que ahora está casado con la heredera». La traición se extendió por el pecho de Catalina como fuego. Miró a Mateo buscando una explicación, pero él tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en las escrituras. «Mateo», dijo ella con voz controlada. «¿Es cierto esto?». «Sí», respondió él simplemente. «¿Cuánto?», preguntó ella. «¿Cuánta tierra compraste?». 200 hectáreas, admitió Mateo. «Todas las propiedades que colindan con el rancho por el norte y el este». Rodrigo se recostó en su silla, disfrutando del espectáculo. Imagínense mi sorpresa cuando descubrí que el humilde empleado de nuestro abuelo había estado construyendo su propio imperio inmobiliario. Muy impresionante para alguien con salario de capataz. «¿De dónde sacaste el dinero?», preguntó Catalina, su voz apenas un susurro. Mateo la miró directamente. «De mis ahorros, de préstamos, de trabajos de consultoría los fines de semana. Cada peso que pude reunir en 5 años». «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Por qué no me dijiste?». «Porque no era tu problema», respondió Mateo, levantándose abruptamente.
Y porque sabía que reaccionarías exactamente así. ¿Cómo quieres que reaccione?, explotó Catalina. Me casé contigo creyendo que querías ayudarme a salvar el rancho y resulta que tienes tu propia agenda. Siempre tuve mi propia agenda, dijo Mateo con frialdad. La diferencia es que la mía protege esta tierra en lugar de explotarla. La acusación golpeó a Catalina como una bofetada. ¿Crees que yo quiero explotar la tierra? No sé qué quieres, respondió él. Hace una semana no sabías ni que el rancho era rentable. Rodrigo tosió suavemente, recordándole su presencia. Odio interrumpir esta discusión matrimonial, pero hay algo más que deben saber. Sacó una grabadora digital de su maletín y la puso sobre la mesa de centro. ¿Qué es eso?, preguntó Catalina con un mal presentimiento. Una pequeña conversación que tuvieron ayer, sonrió Rodrigo, presionando play. La voz de Catalina llenó la habitación. Matrimonio falso, solo hasta que confirmen la herencia. 3 meses máximo. Y luego la voz de Mateo. Acepto, pero esto es puramente negocio, señorita. Nada personal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Nos grabaste?, susurró ella. Mi investigador privado es muy eficiente, dijo Rodrigo con satisfacción. Micrófonos direccionales tienen un alcance impresionante estos días. Mateo se había puesto pálido. Hijo de perra. Ahora, dijo Rodrigo guardando la grabadora. No hay necesidad de ser groseros. Solo quería asegurarme de que todos estuviéramos en la misma página sobre la naturaleza de su matrimonio. Catalina se sentía como si fuera a vomitar. ¿Qué quieres? Es simple, sonrió Rodrigo. Rió. Firmas la renuncia a tu herencia, y esta grabación se queda entre nosotros. Si no, bueno, estoy seguro de que al juez García le interesará mucho escucharla. Se levantó, recogió su maletín y se dirigió a la puerta. Les doy hasta mañana para decidir. Que tengan una excelente tarde de recién casados. Cuando se fue, Catalina y Mateo se quedaron solos en un silencio que se sentía como una tumba. Todo su matrimonio falso, todos sus planes, se habían desmoronado en cuestión de minutos. Catalina, comenzó Mateo, pero ella levantó una mano para detenerlo. No, dijo ella con lágrimas de furia en los ojos. No ahora. Subió corriendo las escaleras, dejando a Mateo solo con los pedazos de la confianza que acababa de romperse entre ellos. Afuera, las nubes se estaban acumulando, prometiendo tormenta. Catalina pasó el resto de la tarde encerrada en la habitación, alternando entre la furia y la traición. Cada vez que cerraba los ojos, veía las escrituras de propiedad con el nombre de Mateo y escuchaba su propia voz diciendo «matrimonio falso» en esa maldita grabación. El sonido de la puerta principal cerrándose la sacó de sus pensamientos. Se asomó por la ventana y vio a Mateo caminando hacia los establos con una maleta en la mano, sus hombros tensos bajo la camisa de trabajo. Se estaba yendo. Por un momento, Catalina sintió un impulso inexplicable de correr tras él, pero se obligó a quedarse donde estaba. Era mejor así. Su matrimonio falso había terminado antes de comenzar realmente, pero a las 10 de la noche, cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear las ventanas, escuchó gritos desesperados desde afuera. «¡Señora Vázquez! ¡Señora Vázquez!». Catalina corrió escaleras abajo y abrió la puerta para encontrar a Javier, uno de los trabajadores del rancho, empapado y jadeando. «¿Qué pasa?», preguntó alarmada. «Es el río», gritó Javier por encima del rugido del viento. Se desbordó por la tormenta. 3 de los muchachos quedaron atrapados en el puente del sector norte. Mateo ya fue por ellos, pero su voz se perdió en un trueno ensordecedor. Catalina no necesitó escuchar más. Corrió hacia su auto, pero Javier la detuvo. «No, señora, su carro no va a pasar. Necesitamos la camioneta de don Mateo, pero él se la llevó». Catalina miró hacia el garaje y recordó la vieja camioneta de su abuelo que había visto esa mañana. Sin pensarlo 2 veces, tomó las llaves del gancho junto a la puerta. «Yo manejo», gritó. «Tú me guías». La lluvia había convertido los caminos de tierra en lodazales traicioneros. Catalina luchó con el volante mientras Javier le daba direcciones, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima de la tormenta. Cuando llegaron al río desbordado,
El panorama era aterrador. El pequeño puente de madera que conectaba los campos estaba parcialmente sumergido, y en una isleta en el centro, 3 trabajadores se aferraban a un poste de luz, el agua subiendo peligrosamente alrededor de ellos. Mateo estaba en la orilla, con una cuerda atada a la cintura, preparándose para entrar al agua turbulenta. «¡Mateo!», gritó Catalina corriendo hacia él. «¡No puedes entrar ahí solo!». Él se volteó sorprendido de verla. «¿Qué diablos haces aquí? Es peligroso». «Exactamente», le gritó ella. «Es demasiado peligroso para una persona sola». «No tengo tiempo para discutir», rugió él. «El agua sigue subiendo». «Entonces no discutamos», replicó Catalina, tomando el otro extremo de la cuerda. «Yo te aseguro desde aquí. Javier puede ayudar con la segunda cuerda». Mateo la miró como si hubiera perdido la razón. «Catalina, tú no sabes nada sobre rescates. Podrías lastimarme o lastimarte». «Aprendo rápido», gritó ella, «y 3 vidas valen más que nuestros problemas personales». Por un momento que se sintió eterno, sus ojos se encontraron a través de la lluvia. Luego Mateo asintió brevemente. «Si siento que pierdes el control de la cuerda, me sueltas inmediatamente», le ordenó. «¿Entendido?». «Entendido». Lo que siguió fueron los 30 minutos más aterradores de la vida de Catalina. Mateo se sumergió en las aguas feroces una y otra vez, llevando a cada trabajador hasta la orilla uno por uno. Cada vez que desaparecía bajo la superficie turbia, Catalina sentía como si su corazón fuera a explotar. Cuando el último hombre estuvo a salvo, Mateo se dejó caer en la orilla, tosiendo agua y temblando de frío y agotamiento. Catalina se arrodilló junto a él, sin importarle que el lodo arruinara sus jeans. «¿Estás bien?», le preguntó tocando su rostro para asegurarse de que era real. «Estoy bien», murmuró él, cubriendo su mano con la suya. «Gracias. No hubiera podido hacerlo solo». Los trabajadores rescatados los rodearon, expresando su gratitud a ambos, pero Catalina apenas los escuchaba. Todo lo que podía ver era la forma en que Mateo la miraba, como si fuera la primera vez que realmente la veía. Cuando finalmente regresaron a la casa, empapados y exhaustos, se quedaron parados en la entrada, goteando sobre los pisos de baldosa. «Catalina», comenzó Mateo, pero ella lo interrumpió. «Tenemos que hablar», dijo. «Sobre todo». Se sentaron en la cocina, con tazas de chocolate caliente que ninguno de los dos tocó. Catalina había ensayado este momento durante horas, pero ahora que estaba aquí, no sabía por dónde empezar. «Las tierras que compraste», dijo finalmente. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?». Mateo suspiró, pasándose las manos por el cabello húmedo. «Porque sabía cómo sonaría. El empleado pobre que se aprovecha de la situación para hacerse rico». «¿Es eso lo que estás haciendo?». «No», respondió él con firmeza. «Cada hectárea que compré estaba en riesgo de ser vendida a desarrolladores. Los dueños originales no podían mantener las propiedades, y Rodrigo andaba ofreciendo dinero rápido para convertirlas en fraccionamientos». Catalina sintió algo aflojarse en su pecho. «¿Estabas protegiendo la tierra? Tu abuelo me enseñó que esta región tiene un ecosistema único. Si la fragmentan con desarrollos urbanos, destruirán los acuíferos naturales y el suelo perderá su fertilidad para siempre». Sus ojos se endurecieron. «No podía quedarme de brazos cruzados viendo eso. ¿Por eso aceptaste casarte conmigo?». «Para proteger más tierra». Mateo la miró directamente. «Al principio sí. Pensé que si tú heredabas, al menos alguien que amaba a don Eduardo tendría el control. Era mejor que dejar que Rodrigo lo destruyera todo». «¿Y ahora?», preguntó Catalina en voz baja. «Ahora…». Mateo vaciló luchando con las palabras. «Ahora ya no sé qué pensar. Esta noche, cuando te vi arriesgar tu seguridad por esos trabajadores, vi algo que no esperaba». «¿Qué viste?». «Vi a alguien que realmente entiende lo que significa esta tierra para la gente que vive de ella. Vi a la nieta de don Eduardo». Catalina sintió lágrimas quemando sus ojos. «Mateo, sobre lo que dijo Rodrigo sobre el matrimonio falso, lo sé», la interrumpió él suavemente. «Yo también lo dije. Pero lo que siento ahora, esto ya no se siente falso, Catalina». El aire entre ellos se cargó de electricidad que no tenía nada que ver con la tormenta afuera.
Catalina se dio cuenta de que en algún momento durante los últimos días había dejado de fingir también. «¿Qué vamos a hacer con Rodrigo?», susurró ella. «No lo sé», admitió Mateo. «Pero lo que sí sé es que no voy a dejar que te quite lo que te pertenece. Tu abuelo quería que tuvieras esta tierra, y voy a asegurarme de que así sea. Incluso si eso significa exponer nuestro matrimonio». Mateo se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Especialmente si eso significa protegerte». Catalina sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran dos extraños fingiendo estar casados. Eran dos personas que habían encontrado algo real en medio de una mentira. «Rodrigo nos va a destruir», murmuró ella. «Entonces nos aseguraremos de destruirlo a él primero», respondió Mateo con una determinación que la hizo sentir que tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse, pero dentro de la casa, una nueva tormenta estaba a punto de comenzar. El amanecer llegó claro y despiadado después de la tormenta. Catalina despertó en el sofá de la sala, donde se había quedado dormida después de su conversación con Mateo. Él había dormido en el sillón opuesto y ahora lo encontró preparando café con movimientos tensos. «Buenos días», murmuró ella estirándose para aliviar el dolor de cuello. «Buenos días, esposa», respondió él, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Rodrigo llega en 2 horas». La realidad cayó sobre Catalina como una piedra. Hoy tenían que decidir, entregar la herencia o arriesgarse a que su matrimonio fraudulento fuera expuesto. «He estado pensando», dijo Mateo sirviendo 2 tazas de café. «Hay una tercera opción». «¿Cuál?». «Decimos la verdad». Catalina casi se atragantó con el café. «¿Estás loco? Nos arrestarán por fraude matrimonial». «No, si la contamos bien», insistió Mateo. «Empezamos como un matrimonio de conveniencia, sí, pero se convirtió en algo real. Eso pasa todo el tiempo. La ley no castiga a las personas por enamorarse». Catalina sintió su corazón acelerarse. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que ya no estoy fingiendo», interrumpió él, acercándose. «¿Y tú?». Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Rodrigo había llegado temprano. «Showtime», murmuró Mateo. Abrieron la puerta juntos, presentando un frente unido a pesar de la tormenta emocional que rugía entre ellos. Rodrigo entró con su sonrisa de tiburón habitual, pero esta vez traía compañía. Un hombre mayor con traje gris que claramente era abogado. «Espero que hayan dormido bien», dijo Rodrigo con falsa cordialidad. «Les presento al licenciado Herrera, especialista en derecho familiar. Está aquí para hacer oficial la transferencia de la herencia». El abogado abrió su maletín y sacó documentos preparados. «Solo necesitamos que firme aquí, señora Vázquez, renunciando a todos los derechos sobre la propiedad de Eduardo Herrera Salinas». Catalina miró los papeles, luego a Mateo, que le asintió casi imperceptiblemente. «Antes de firmar nada», dijo ella con voz firme, «hay algo que Rodrigo debe saber». «Oh», sonrió su primo. «¿Van a confesar finalmente?». «Sí», respondió Catalina tomando la mano de Mateo. «Vamos a confesar que este matrimonio empezó como una farsa, pero se convirtió en la cosa más real de nuestras vidas». La sonrisa de Rodrigo vaciló. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que puedes reproducir esa grabación cuantas veces quieras», continuó Catalina. «Solo prueba que 2 personas desesperadas encontraron el amor cuando menos lo esperaban». Mateo apretó su mano. «Mi esposa tiene razón. Empezamos fingiendo, pero ya no estamos actuando». «Mentiras», explotó Rodrigo. «Los escuché. Dijeron que era puramente negocio». «Y así era», admitió Mateo, «hasta que descubrí que Catalina era capaz de arriesgar su vida por trabajadores que apenas conocía, hasta que la vi pelear por esta tierra como si hubiera nacido en ella, hasta que vi a un hombre que había dedicado 5 años de su vida a proteger el legado de mi abuelo sin pedir nada a cambio», añadió Catalina. «¿Sabes qué es eso, Rodrigo? Es carácter, algo que tú nunca entenderías». El licenciado Herrera tosió incómodamente. «Señor Herrera Méndez, si el matrimonio es legítimo...». «No es legítimo», gritó Rodrigo sacando la grabadora. «Tengo pruebas». Pero antes de que pudiera presionar play,
La puerta se abrió y entró un hombre mayor que Catalina reconoció inmediatamente, el licenciado Morales, el abogado de su abuelo. «Disculpen la interrupción», dijo con calma, «pero tengo información relevante para esta reunión». «¿Quién es usted?», preguntó el licenciado Herrera. «Soy el albacea testamentario de Eduardo Herrera Salinas», respondió Morales, sacando una carpeta. «Y tengo una adenda al testamento que solo debía abrirse si surgían disputas sobre la legitimidad del matrimonio de la señora Catalina». Todos se quedaron en silencio. Morales abrió la carpeta con ceremonia. «Don Eduardo era un hombre muy astuto», comenzó. «Sabía que su nieta podría necesitar casarse rápidamente para cumplir con los términos del testamento, y también sabía que Rodrigo intentaría sabotear cualquier matrimonio legítimo». Rodrigo palideció. «Eso es imposible. El abuelo no podía saber. Por eso incluyó esta cláusula especial», continuó Morales, leyendo del documento. «Si mi nieta Catalina contrae matrimonio para cumplir con los términos de este testamento, la validez de dicho matrimonio se determinará no por las circunstancias de su inicio, sino por el compromiso genuino de la pareja con la preservación y prosperidad de las tierras, así como su dedicación mutua al bienestar de los trabajadores y la comunidad». Catalina sintió que las piernas le temblaban. Su abuelo había sabido. De alguna manera había previsto exactamente esta situación. Además, añadió Morales, si se demuestra que algún familiar ha intentado sabotear el matrimonio de Catalina mediante chantaje, amenazas o manipulación, dicha persona será automáticamente excluida de cualquier beneficio o consideración futura en asuntos familiares. El silencio que siguió era ensordecedor. Rodrigo miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas. «¿Qué significa eso?», preguntó Catalina con voz ronca. «Significa que su matrimonio con el señor Vázquez es válido a todos los efectos legales», sonrió Morales. «Y también significa que el señor Rodrigo acaba de perder cualquier derecho sobre la herencia familiar al intentar chantajearla». Rodrigo se levantó bruscamente, su rostro rojo de furia. «Esto es ridículo. El viejo estaba senil». «El viejo era más inteligente que todos nosotros juntos», dijo Mateo con admiración. «Sabía exactamente qué tipo de hombre eras, Rodrigo». «Pero hay más», continuó Morales. «Don Eduardo también dejó instrucciones específicas sobre una propiedad adicional que debe transferirse a Catalina si cumple con los términos del matrimonio». Sacó otro conjunto de documentos. Todo el consorcio agrícola Herrera, incluyendo las operaciones en Michoacán y Sinaloa. 3.000 hectáreas en total, valoradas en aproximadamente 50 millones de pesos. Catalina se sentó pesadamente, abrumada. No había heredado solo el rancho, sino un imperio agrícola completo. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me dejó tanto?». Morales sonrió gentilmente. «Porque sabía que usted encontraría la manera de preservarlo, y porque sabía que encontraría al compañero correcto para ayudarla a hacerlo». Rodrigo tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta derrotado. «Esto no ha terminado», murmuró. «Sí, Rodrigo», dijo Catalina con firmeza. «Sí ha terminado». Cuando se fueron los abogados, Catalina y Mateo se quedaron solos en la sala, procesando lo que acababa de suceder. «Tu abuelo nos tendió una trampa», dijo Mateo finalmente. «La mejor trampa de su vida», rió Catalina, sintiendo lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Catalina», dijo Mateo acercándose, «sobre lo que dijimos ahí adentro». «¿Qué parte?», preguntó ella, su corazón acelerándose. «La parte sobre que ya no estamos fingiendo». Ella lo miró directamente a los ojos. «No estaba fingiendo cuando lo dije». «Yo tampoco». Esta vez, cuando se besaron, no había audiencia, no había presión, no había nada que demostrar a nadie más que a ellos mismos. Era solo dos personas que habían encontrado algo real en el lugar más inesperado. Cuando se separaron, Mateo la abrazó contra su pecho. «¿Sabes qué significa esto?», murmuró contra su cabello. «¿Que somos ricos?», bromeó ella. «Que tenemos trabajo que hacer», rió él. 3.000 hectáreas no se manejan solas. Catalina se echó hacia atrás para mirarlo. «Entonces es bueno que tengamos toda la vida para aprender». «¿Toda la vida?», preguntó él alzando una ceja. «Bueno», sonrió ella, «a menos que quieras divorciarte de tu esposa millonaria».
Ni en sueños, respondió él besándola de nuevo. Ni en sueños. Afuera, el sol brillaba sobre las tierras que ahora eran suyas para proteger juntos, y por primera vez desde la muerte de su abuelo, Catalina sintió que había encontrado exactamente donde pertenecía. 5 años después, Catalina despertó con el sonido familiar de tractores trabajando en los campos y el aroma del café recién hecho flotando desde la cocina. Se estiró en la cama que ahora compartía sin reservas con Mateo, sonriendo al recordar cómo habían comenzado durmiendo en extremos opuestos, como extraños educados. Ahora él ya estaba levantado, probablemente revisando los campos del oeste, donde habían implementado el nuevo sistema de agricultura vertical que había revolucionado su producción orgánica. Se vistió rápidamente y bajó a encontrar una nota junto a su taza de café matutino. Reunión con compradores japoneses a las 10. Te veo en el invernadero principal. PD. Tengo noticias. Tu esposo que te ama. Catalina sonrió. Después de 5 años, Mateo seguía dejándole notas románticas, aunque ahora las firmaba como su verdadero esposo, en lugar del extraño que había aceptado un matrimonio de conveniencia. El rancho San Rafael había crecido más allá de sus sueños más ambiciosos. Sus productos orgánicos ahora se exportaban a Japón, Estados Unidos y Europa. El consorcio agrícola Herrera se había convertido en líder nacional en agricultura sustentable, y Mateo había ganado reconocimiento internacional por sus innovaciones en conservación de suelos. Pero lo que más orgullosa la hacía era la comunidad que habían construido. Los trabajadores del rancho ahora tenían viviendas dignas, seguro médico y participación en las ganancias. Habían establecido una escuela técnica agrícola que atraía estudiantes de todo México. Catalina encontró a Mateo en el invernadero principal, hablando animadamente en inglés con 2 hombres en trajes de negocios. Su español había mejorado considerablemente, pero su inglés seguía siendo mejor que el de muchos ejecutivos de la Ciudad de México que conocía. Gentlemen, I'd like you to meet my wife and business partner, Catalina Herrera Vázquez, dijo Mateo cuando ella se acercó. Después de la reunión exitosa, los japoneses habían triplicado su orden de quinoa orgánica. Catalina y Mateo caminaron juntos por los senderos que ahora conocía tan bien como las calles de la ciudad donde había crecido. ¿Cuáles son las noticias?, preguntó ella tomando su mano. Mateo se detuvo junto al viejo tractor rojo donde se habían conocido, ahora convertido en una especie de monumento en el jardín principal. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó él. ¿Cómo podría olvidarlo? Aquí fue donde una mujer desesperada le pidió matrimonio falso a un vaquero extraño. Y aquí fue donde ese vaquero aceptó la propuesta más loca de su vida, rió Mateo. ¿Sabes qué día es hoy? Catalina pensó por un momento. Es, Dios mío, 5 años exactos desde que nos conocimos. 5 años desde que dijiste necesito un marido falso, sonrió él. Y las noticias son que acabo de hablar con el licenciado Morales. ¿Sobre qué? Mateo sacó un sobre de su bolsillo. Tu abuelo dejó una última sorpresa. Una carta que solo podía abrirse 5 años después de nuestro matrimonio, si seguíamos juntos. Con manos temblorosas, Catalina abrió el sobre. La letra familiar de su abuelo la hizo llorar antes de empezar a leer. Mi querida Catalina y mi estimado Mateo, porque sé que están leyendo esto juntos. Si están leyendo esta carta, significa que mi plan funcionó perfectamente. Catalina, sabía que necesitabas encontrar no solo un esposo, sino un verdadero compañero que entendiera el valor de la tierra y el trabajo honesto. Mateo, sabía que necesitabas a alguien que pudiera llevarte del trabajador, dedicado al líder visionario que siempre fuiste. Los observé durante años sin que se dieran cuenta. Catalina, cada vez que venías de visita, preguntabas por el joven que maneja los cultivos orgánicos. Mateo, nunca dejabas de mencionar lo inteligente que es la nieta de don Eduardo para los negocios. 2 almas destinadas que eran demasiado orgullosas para reconocer lo que ya sabía, que juntos podrían construir algo más grande que la suma de sus partes. Mi último regalo para ustedes está en el Banco de Guadalajara. Un fondo de 20 millones de pesos para expandir el programa de becas agrícolas que sé que han estado planeando. Conviertan este rancho
en la universidad agrícola más importante de Latinoamérica. Con todo mi amor y mi eterna gratitud por haber mantenido vivo mi sueño, Eduardo Herrera Salinas, P.D. Espero conocer pronto a mis bisnietos. Catalina terminó la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo la abrazó, su propia voz ronca de emoción. 20 millones, susurró ella. Podemos hacer la universidad que soñamos. Tu abuelo sabía exactamente lo que haríamos con ese dinero, murmuró Mateo, como si nos hubiera conocido mejor que nosotros mismos. Tal vez sí nos conocía, rió Catalina. Al final resultó que nuestro matrimonio falso era el único real que podíamos tener. Se besaron junto al tractor rojo, el mismo lugar donde todo había comenzado con una mentira desesperada, y ahora florecía como la verdad más hermosa de sus vidas. ¿Sabes qué?, dijo Catalina cuando se separaron. ¿Qué? Creo que es hora de cumplir la posdata del abuelo. Mateo alzó una ceja. ¿Los bisnietos? Los bisnietos, confirmó ella con una sonrisa que lo hizo sentir como si acabara de ganar la lotería. 5 años después de pedirle matrimonio falso a un extraño, Catalina había encontrado no solo un esposo, sino un hogar, una familia y un propósito que nunca supo que buscaba. Y mientras el sol se ponía sobre los campos dorados del rancho San Rafael, 2 personas que habían comenzado fingiendo amor descubrieron que habían construido algo más real y duradero que cualquier cosa que hubieran imaginado. El amor verdadero, resultó, a veces comienza con la mentira perfecta, y así termina nuestra historia de amor. ¿Qué te pareció el viaje de Catalina y Mateo, desde un matrimonio falso hasta un amor verdadero? Califica esta historia del 0 al 10 y no olvides suscribirte para más historias románticas que te harán creer en el amor verdadero. Nos vemos en la próxima aventura.